Esta exposición es un homenaje a don Herbert como maestro litógrafo y está conceptualizada desde el vínculo que él tuvo con la Diputación Foral de Guipúzcoa a través de Arteleku, puesto que desde 1987 a 2014 fue él quien se encargó de implementar los talleres de litografía. Se llama de la mano de don Herbert, no por casualidad, sino también un poco como una metáfora que queríamos hacer precisamente a esa idea de no él como artista, sino de él como maestro artesano, y también una metáfora a la cantidad, pero absoluta cantidad de obra y de personas que pasaron por sus manos, la cantidad de litografía que él estampó durante este periodo de tiempo. Y en el inicio, el pasillo inicial, viene a ser el retrato de Don como persona, sin querer hacer de él un personaje. Una persona que era bastante parca en su hablar en relación a sí mismo y a su trabajo, con lo cual se ha ido a una síntesis que se ha hecho con varios elementos, porque Don, el vídeo que también está presente en ese pasillo hecho por Ocugraf, refleja un día de su vida y es todo rito, desde que se levanta y sale de casa, compra el puro, el periódico, vuelve al taller de Arteleku. A lo que en cambio daba una importancia total era a el taller, que era para él casi como un quirófano, casi de quirúrgico, de limpieza, de orden, de método. Características que también, aunque en esta exposición no se presenta, se desarrollaban en su pintura y que son las que nos dan un retrato auténtico de Don. Y un retrato de Don hecho por Nagel, pero hecho también además en litografía, muy preciso, con un volcar de palabras en la imagen que refleja cuestiones de Don. Fue interesante el proceso también de conceptualización museográfica, porque hablando con la familia nos aportaron una visión muy romántica y muy interesante de lo importante que fue precisamente el taller para él, no solo profesionalmente, sino también personalmente. Por eso, entendiendo la exposición como un cuerpo, el taller está ubicado en el centro, precisamente en el centro, como en el corazón del itinerario que recorre cualquier visitante. Don tuvo dos talleres en Arteleku, dos espacios distintos. La pena fue, el primero era en la primera planta y el segundo en cambio era al nivel, al ras de suelo. La costumbre era que él guardara en planeros, en cajoneras de planos, de papeles, muchas de las obras que iban dejando los alumnos, que se iban haciendo en las ediciones. Claro, al estar en esta posición el segundo taller, el cierre con la inundación fue catastrófico porque además afectó muchísimo a muchísima obra. Sé que en Gordailu se está intentando recuperar, se está trabajando sobre ello. Gordailuá es el centro de custodia y salvaguardia del patrimonio de Guipúzcoa y allí se encuentran infinidad de obras litográficas pertenecientes a la colección de Arteleku y del propio Herbert, y se está procediendo a la identificación, catalogación y restauración, y este proceso de seleccionar obra para esta exposición se ha dado en paralelo con este proceso de catalogación y restauración de obra. Después del cierre, que en esta sala se ha representado con una foto de su taller, cabe decir que aunque sea, esa máquina está funcionando, ese tórculo está en manos de Rifaterra, en Estella, en Lizarra, y también señalaría que el que él tenía en su taller personal también está en marcha, en el estudio de Arantxa Gabino. Entonces, que se represente su taller con las obras expuestas en la pared, que por determinados condicionantes han tenido que ser reproducciones, pero da una idea viva y acerca a las personas a lo que era ese taller de Arteleku, que creo que es la intención que un poco en este espacio se ha querido señalar o presentar. En los laterales de esta sala central, que es el taller, se abren dos pasillos, a los laterales se abren dos pasillos
Por un lado, en uno de ellos era interesante recoger, o quería recoger, todo lo que don Herbert hizo por poner en valor la litografía como un lenguaje artístico, que cuando él llega aquí, en los 90, pues no estaba, y de hecho a día de hoy puede decirse que tampoco está al mismo nivel que la pintura o la escultura, en tanto en cuanto al lugar que ocupaba en las instituciones museográficas. Y es por una iniciativa de don Herbert, que propone a su colega, a su colaborador Mariano Arzuaga en el momento, que diseñe, conceptualice e implemente una exposición en San Telmo que fuera de alguna manera una retrospectiva nacional sobre la litografía. A partir de este encargo se abre en un formato de bienal y gracias o de la mano del proyecto Ocugraf un tiempo en el que bueno, pues la litografía se muestra primero a través de una bienal de ámbito nacional, después dando un salto más internacional gracias a un antiguo colaborador suyo, Niels, que viene desde Alemania, y por último el propio proyecto Ocugraf ya toma, digamos, su identidad propia y continúa su camino más posicionado en el ámbito de la serigrafía, bueno, casi un poco un lenguaje pseudo publicitario, también de gráfica en la calle, en espacio urbano, que es donde se desarrolla. Ocugraf, como tal nombre, no fue se lo dio Don, pero Don fue la chispa que inició todo. Don quería hacer una gran exposición de arte gráfico que además veía que no debía ser en Artelecu, sino en San Telmo, para que llegara a la ciudadanía. Artelecu estaba en Loyola y allí los interesados iban, pero no era lo mismo que Artelecu. Y Don enseguida escogió para su proyecto de edición litográfica los libros de Jack London y además pensó en la figura como dibujante de Edu López. Entonces, este es uno de los trabajos que se presenta desplegado totalmente en uno de los pasillos de la exposición, y yo creo que tiene unas características que unen a su propia vida personal, el que él se empeñara un poco en este trabajo e incluso en la persona del artista. Es interesante mencionar que hemos incorporado 2 libros de artista de los propios fondos de Koldo Mitxelena Kulturgunea. Uno de ellos es de Solé, que abarca un encargo que se hace precisamente durante o en el tránsito de esta idea de bienal, del proyecto Ocugraf 1 al 2. Es el libro del artista que se llama De Solé, y el segundo es El artista desnudo. El artista desnudo es peculiar porque la metáfora es muy bonita. La gente puede pensar muchas veces que a mayor cantidad de tintas más difícil es el proceso litográfico, pero don Herbert pensaba precisamente todo lo contrario, que el mayor reto para un buen litógrafo consiste en hacer una buena litografía a una sola tinta, y de hecho el título refleja esta metáfora. Él lanza el reto a 22 artistas guipuzcoanos de generar una litografía a una sola tinta en la que de alguna manera se muestren desnudos. Nos pidió, porque también en ese proyecto participo, una obra que fuera en la que nos desnudáramos a una única tinta, todo esto para que fuese lo menos posible de camuflar errores, de presentarse desnudos, por eso lo del título, y fue concebida también con un texto que funciona un poco como espejo, ya que lo escribió Bernardo Achaga y se titula Escrito en USA, y entonces funciona como el espejo. Don en España trabajando durante esos años, él, Bernardo, estaba trabajando en Estados Unidos, escribiendo allí, y completa el desarrollo de esa carpeta. La parte final del recorrido está armada por una gran galería llena de obra enmarcada, en la que se pueden identificar los grandes nombres que mencionábamos antes, ¿no? Sorprende la cantidad de obra que hay en el pasillo de arriba a abajo, y esta obra también quiere terminar un poco de articular el relato de cómo funcionaba Artelecu, puesto que además de los talleres litográficos, en Artelecu sí que se seguía una línea de producciones y de coproducciones litográficas
Había artistas a los que se les encargaba que realizaran una litografía y artistas que venían a utilizar los recursos del taller para realizar sus propias litografías, y entonces Arteleco, un poco a modo de contraprestación, se quedaba con parte de la serie de estas litografías. A modo de curiosidad, algunas de estas obras tienen una marca de agua, que es una A, en una de las esquinas de la lámina, y que identifica estas líneas de edición, de producción y de coproducción. Entonces, hay obras de algunos de los que están representadas en ese pasillo que pertenecen a autores que estuvieron dando algún curso. Me viene a la memoria así de inicio Frederica Matt, Arroyo, Schlosser, que también diría que hay una cosa específica en ese pasillo, que es que une una plancha con la obra para que la gente en general pueda también conocer la vinculación un poco de cómo se realiza, muy elementalmente, pero el proceso de impresión. A su vez había gente que quería editar algo y establecía su colaboración con Arteleco de distintos modos, bien pagando su impresión. Y entonces, claro, artistas vascos, además de estos profesores que digo que he dado algún nombre, pero no sé cuántas imágenes hay, pero es un grupo muy amplio. Pues si hablamos de Anda, Zugasti, Carlos Inda, JR, o sea, entre las carpetas, el pasillo, está representado todo lo mejor del arte vasco, guipuzcoano sobre todo, y lo dicho, también artistas de orden internacional o nacional. Hay un espacio pequeño pero muy importante también en la exposición, en uno de los pasillos, en el pasillo profesional de Don Herbert, en el que se ha intentado acercar de forma muy sencilla el propio proceso litográfico al visitante, porque nos dimos cuenta de lo desconocido que es tanto la litografía como el lenguaje artístico es desconocida y resulta un poco lejana por lo compleja que es. Entonces nos parecía importante, a través de 4 vitrinas muy simples, de alguna manera incorporar partes del proceso litográfico que no son procesos cerrados, sino vinculados, en los que, por ejemplo, se puede encontrar un acetato, una pequeña plancha, también hay procesos de papel trenzado, que era un proceso que Don Herbert utilizaba recurrentemente. En el proceso de creación de una litografía se generan muchos elementos, se emplean elementos y ahí están recogidos, pues bueno, para que un poco la gente pueda acercarse a lo que es ese proceso de impresión o de preparación. En Don, esa vocación didáctica hacia el que estaba en el taller, por un lado, era importante, y el esfuerzo cuando hicimos ocugrafes bienales también fueron en la dirección de que se conociese cada vez más lo que era la obra gráfica. Ya en la primera edición editamos un pequeño glosario que daba idea de términos de lo que es la obra gráfica, el explicar por qué se numera, que si pone 30 de 50, 30 con un guión 50, quiere decir que esa edición contiene, o se han realizado 50 originales, porque cada uno es un original y ese como número tiene el 30. Pero en esta exposición, además de ese pasillo que señala elementos de la producción, hay unos vídeos que acompañan en los que se ve al propio Rifaterra, que es el que utiliza ahora ese tórculo, que va viéndose los pasos también a Don. Es decir, que si se presta atención, o se ha prestado en el tiempo que ha estado, uno podría llegar a comprender los mecanismos que van llevando a esa producción de la obra gráfica.